Ok, muy bien, hermanos, vamos a arrancar. Estamos con el rey Josías y dice primero de Reyes 21:29, vino a Elías palabra de Jehová, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto ponemos nuestros pies sobre cierto camino, habrá una continua revelación y encuentro con Dios. Se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿A qué estábamos refiriéndonos a eso? Con eso cerramos el estudio la semana pasada, que aunque las personas son malas, Dios tiene un oído atento para ver cuando se toman acciones para buscar nuevamente de Dios. Así podemos ver, a causa de sus actitudes, tanto un rey piadoso como un rey malvado aplazaron los juicios de Dios. Ciertamente nuestra actitud en todo tiempo, en estos tiempos del fin, es muy importante. ¿Quién me quiere leer con el Salmo 51, versículo 10? Ahí estamos hablando de David, precisamente. Ajá. Casi creo que sí, hermano. No estoy así al 100. Sí es, ok. Si quiere lo recita, mi hermano. Crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo. Corazón limpio delante de ti. Eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué petición más bonita. A veces estamos pidiendo tantas cosas, ¿verdad? Que Señor, que yo quiero, Señor, que yo ocupo, ¿verdad? Y entonces, pero qué lindo este tipo de peticiones. Señor, crea en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto delante de ti o dentro de mí. Peticiones importantes, hermanos, que nos pueden ayudar para que, como le pasó a alguno de los reyes, pudieran tener un cambio. Puede que no podamos aplazar los juicios universales, sin embargo, con la actitud correcta podemos proteger nuestra familia y a nosotros mismos. Es una actitud de humildad y de mansedumbre, caminar apaciblemente delante del Señor. Verdaderamente esto es sumamente importante. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto lo dice Sofonías capítulo 2 versículo 3. Qué lindo, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, tener una actitud humilde delante de él y buscad precisamente la justicia, buscad la mansedumbre, ¿verdad? A veces no hay mansedumbre en nuestros corazones, y una de las cosas que a veces nos pasa como iglesia del Señor es que perdemos la mansedumbre porque tenemos la verdad, y la verdad sin mansedumbre como que no porque no se trata de ganar discusiones teológicas, se trata de ganar personas para Cristo, que personas puedan venir al conocimiento de nuestro Dios. Pero entonces esa fue precisamente la actitud que tuvo este hombre. El avivamiento bajo Josías, muchas cosas sucedieron en el año 18 de su reinado. Había terminado de tratar con la idolatría de todo tipo del país, derribó los altares, luego regresó para edificar la casa de Dios. El libro de la ley fue encontrado y luego decretó una pausa, la cual se convirtió en un avivamiento. No vamos a leer todo este pasaje, ¿verdad? Pero estamos allí en segundo de Crónicas, ya en el capítulo 35, a partir del 1 hasta el versículo 18, y dice el versículo 18: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, y ningún rey de Israel celebró
Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y los levitas y toda Judea e Israel. Vean que aquí están mencionando Judea e Israel. Ya sabemos que Israel había sido llevada por los asirios, pero habían quedado todos los menesterosos en Israel. Ellos también celebraron la Pascua, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Vemos entonces que fue algo impresionante. ¿Quiere usted saber qué tan impresionante fue? Cuando llegue a su casa puede leer del versículo capítulo 35, versículos del 1 hasta el 18. La gente venía de todo Israel, las 10 tribus descarriadas renunciaron a su gente y vinieron a Jerusalén. Los profetas Jeremías y Sofonías junto con Josías fueron los 3 jóvenes que encabezaron este gran avivamiento. Josías hizo un pacto con Dios y con el pueblo de caminar en todos sus caminos. El rey los condujo a este pacto. El liderazgo es muy importante. Determina hacia dónde vamos cuando el liderazgo está caminando correctamente. Yo creo que en una iglesia como esta, que ya llevamos 63 años. En 63 años ustedes me dirán si en algún momento algún liderazgo que es importante llevó a la iglesia por mal camino. Y no se trata de hablar mal de alguien o no, porque no, ustedes me conocen a mí, yo a nadie me he sentado, pero cuéntenme la historia con este pastor. Y no, algunos hermanos me han contado algunas cosas, pero han pasado, ¿cierto? Han pasado. Entonces, los líderes, que a mí pues no me gusta mucho la palabra líder, ¿verdad? El liderazgo, a mí me gusta más el servicio, los siervos, ¿verdad? Los siervos delante del Señor tenemos que estar comprometidos por hacer la voluntad de Dios. Y si el liderazgo está comprometido, si el servicio está comprometido en hacer las cosas bien para Dios, entonces el pueblo va a seguir también haciendo las cosas bien para Dios. Amén. No se trata de si estoy haciendo las cosas más populares, porque a veces no es popular. No se trata si estoy haciendo las cosas que más me gustan, porque a veces no me gustan. Se trata de estar haciendo las cosas como Dios ordena que se hagan. Y esos jóvenes son los mismos que nosotros pues hemos leído. Sofonías el profeta, Jeremías el profeta y Josías el rey. Ellos 3 encabezaron este trabajo. Y vemos que también en sus ministerios cada uno de ellos fue sumamente importante. Jeremías se le conoce el profeta llorón, y fue porque precisamente a Jeremías se le dijo: usted va a ir a predicar, usted va a llevar un mensaje, pero déjeme decirle una cosa, nadie le va a poner atención. Qué feo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un dato muy importante, que el de los 2 personajes que se mencionan en Josías y Hilcías, el sumo sacerdote, que estaba en la corte de Josías, era el papá de Jeremías. Ajá. Y creía o no creía, el papá de Jeremías era piadoso, ¿verdad? Es importante también todo esto. Entonces, hermanos, vemos que la juventud también es muy importante dentro del servicio. Muchas veces, a veces creemos que porque se es joven no se puede ser firme doctrinalmente, o no se puede ser un siervo importante dentro de la obra del Señor. Y por supuesto que sí, y los requerimos y los necesitamos como iglesia del Señor. Encuentro entonces con la palabra de Dios. Son muchos hoy mismo los que están desviando a otros de la verdad, predicando falsedad, buscando sus propios intereses. Dios levanta líderes justos, pero también se levantan otros que no predican de acuerdo a los deseos, que predican de acuerdo a los deseos de la gente. Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque dice: porque vendrán tiempos en los que tendrán comezón de oír. Comezón de oír es como los perritos que se rascan así detrás de la oreja, ¿verdad?
les pica, quieren oír lo que quieren escuchar. Quieren oír que Dios sana, que Dios salva, que Dios te da cargo, que pues si vienes a Cristo no vas a tener problemas, que no vas a... y quieren oír eso. Pero ¿quién quiere oír de santidad? ¿Quién quiere oír de purificar nuestro corazón? ¿Quién quiere oír de que nuestros caminos están totalmente en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién quiere oír eso? Pero los hay grupos que se dedican precisamente a estar dando este tipo de enseñanzas que no están acordes, no están de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que escoger entonces qué es lo que estamos oyendo. Si preferimos el tipo de liderazgo, el tipo de servicio de que van a decirle solo lo que la gente quiere escuchar y no van a escuchar lo que Dios quiere decir, pues entonces ya va a depender de cada uno de nosotros. Y perdón aquí, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, si yo voy donde un doctor y ese doctor me dice a mí, tengo 4 doctorados y tengo no sé qué especialidades y yo no veo un solo título, ni uno, y me dice que no, que es que él lo sacó allá en la Conchinchina y que ¿seré yo el que quiero estar ahí? O mejor busco a alguien para que me dé la seguridad de que es lo que yo quiero. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, la responsabilidad de cada uno de nosotros, más en un país como el nuestro, donde tenemos el acceso abierto totalmente a la palabra del Señor. O sea, si yo les digo algo que está en contra de la palabra del Señor, ustedes son los jueces. Salud. Ustedes son los jueces, ustedes son los que tienen que decir, como yo les he dicho, hermanos, sí, con cariño y con respeto, pues sí. Pero hermano, lo que usted está enseñando no está en la palabra del Señor. Porque mucha gente está lamentablemente siendo guiadas y como yo siempre digo, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces resulta que el líder espiritual es el tuerto. Medio conoce algo, pero todos los demás son ciegos. ¿Qué les queda? Atenerse precisamente a eso. Las personas toman sus propias decisiones de a quién van a seguir. Cada quien sabrá qué quiere seguir, dónde quiere asistir. Hay iglesias que son, no sé, 1:30 de puros cantos y brincos y alabanzas y gloria a Dios para arriba y aleluya para abajo y de la palabra del Señor nada. Y entonces se levanta el pastor como si fuera un motivador. Y entonces en la vida hay que ponerle, porque esto, y todo el mundo feliz, como decía mi abuelo, con un plato de babas, pero con ese plato de babas están felices. Entonces va a depender de cada uno de nosotros. Lecciones del avivamiento. Al ver la vida de Josías, vemos que a los 16 años, cuando determinó buscar a Dios, entró a un nuevo comienzo en su vida. Josías se encontró con Dios, por lo tanto tuvo un patrón para su vida, una forma de vivir. A los 16 años, una persona que lo tenía todo porque era rey, ¿okay? Lo tenía todo, pero a los 16 años dijo: yo quiero que mi vida sea dirigida, y fue dirigida a partir de la palabra de Dios. Pero ahora, en muchas ocasiones, hermanos, con menos de esa edad y muchos con más de esa edad, no queremos ser dirigidos por Dios. No nos interesa lo que Dios quiere para nuestra vida. Josías se encontró con Dios y entonces tuvo esa dirección. Fue la revelación de lo que Dios declaró que él haría, y así él había preparado su corazón, el corazón de Josías. En Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Verdad? Y miren, una de las quejas que yo escucho muy a menudo cuando hablo con gente que ya han llegado al piso 4, ¿verdad? 40 años, 50 años, 60 años, y les pesa no haber conocido al Señor en la juventud.
Dice, de las que yo me hubiera ahorrado si hubiera conocido esto. De lo que yo, en las cosas que yo no me hubiera metido si hubiera conocido esto. Por lo tanto, los jóvenes, los niños de nuestras iglesias, de veras que son privilegiados, desde jóvenes escuchando la palabra del Señor, desde jóvenes viendo cómo puede ser una vida adecuada de acuerdo al Señor. El mundo te va a decir, te estás perdiendo de esto, te estás perdiendo de aquello, pero al final no te estás perdiendo de absolutamente nada. Todo lo que el mundo ofrece es falacia, es mentira, es destrucción. Es tan importante buscar al Señor en nuestra juventud. Las semillas que sembramos a la temprana edad pueden quedarse con nosotros por el resto de nuestras vidas. Todo lo que hemos aprendido desde la escuelita, yo me acuerdo cuando una maestra, la maestra Flori, nos enseñaba cómo hincarnos, ¿verdad? Porque nos hincábamos del culto de oración, veníamos varios niños, y entonces la niña Flori iba a un aula y teníamos nuestro tiempo de oración, peticiones y todo el asunto. Pues nos hincábamos cada uno como podía. Ella nos enseñó cómo hincarnos, y yo les he comentado, hermanos, cuando yo estaba, creo que en segundo de la escuela, cuando nos estaban enseñando las decenas, y entonces dice la maestra ya las unidades, entonces dice el 4 y el 3, y hago yo 43, dice que a la maestra, ¿usted ya sabe las decenas? Y le digo, o sea, yo no sabía que sabía las decenas, ¿verdad? Pero sí, o sea, ¿verdad? Y entonces me dice, y le puso las centenas, y yo decía, ese es el 173. ¿Cómo sabe eso? Y entonces yo le dije, porque en la iglesia donde yo voy cantamos himnos, y entonces ya mi mamá me enseñó que primero se busca ese número, luego se busca el otro, y luego se busca el otro. En segundo de la escuela. Nos educamos viniendo a la iglesia, nos educamos a la lectura, nos educamos a la comprensión de lectura, nos educamos sin que nos demos cuenta de que es una historia, que es una anécdota, que es una analogía, que es una parábola. Todas esas cosas estamos siendo educados desde niños. La famosa lectura, cuando, bueno, ya ahora pues se practica un poquito menos, pero antes un hermano leía una parte, luego toda la iglesia continuaba, pero todos con el tiempo que era, respetando los signos de puntuación, respetando los signos de admiración, las preguntas, todo. Estábamos siendo educados en la iglesia. No lo sabíamos, estábamos aprendiendo a memorizar versículos bíblicos, estábamos aprendiendo a memorizar los libros de la Biblia. Entonces, hermanos, es una gran bendición. Todo lo que nosotros podemos sembrar en nuestros hijos a temprana edad, eso les va a quedar y les va a servir para el resto de sus vidas. Un alto porcentaje de misioneros escuchan la voz de Dios y su llamado cuando son jóvenes. El año 18 del reinado de Josías habla de fuerza. Josías recibió fuerza derribando todos los ídolos y yendo por toda la nación cumpliendo la profecía. Recuerdan que él como rey, él no dijo vayan y destruyan los altares. No, él fue y estaba supervisando que cada uno de los altares estuvieran quedando destruidos, y después de hacer todo eso, entonces se fue. Ahora sí, ya estamos limpios, ahora sí, vamos al templo, vamos a trabajar en lo que el Señor quiere que hagamos. Josías llegó a ser tan poderoso que hizo que toda la nación de Israel anduviera en los caminos de Dios. Si hacemos lo que es correcto, seremos fuertes delante de Dios y vamos a poder precisamente hacer y buscar que todos hagamos la voluntad del Señor. Josías y el faraón Necao. Y aquí sí vamos a leer esos dos versículos en segundo de Crónicas 35, 20 y 21, pero primero voy a leer. Josías reinó durante 31 años y hay un
periodo de 13 años entre el 18 y el 31 de su reinado. Según el estudio de la numerología bíblica, el número 13 habla de rebelión. Ahora quiero explicar un poquito de esto. Esto simplemente es un estudio que alguien lo tomó, vio los números que aparecían en la Biblia, les dio un significado acorde, ¿verdad?, a lo que pasaba con ese número. Entonces, cuando hablo de la numerología, no es un estudio teológico profundo, no, simplemente alguien vio que el número 6 es el número de hombre porque le falta uno, le falta Dios. El 7, el número perfecto porque es de Dios. 40, número de prueba, 40 años en el desierto, 40 días del ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso tiene que ver. Si a ustedes les interesa, en algún momento podemos dar un estudio, pero no es un asunto teológico. Pero en cuanto a esto, el número 13 habla de rebelión. Al final de este periodo de 13 años, en el año 31 de su reinado, leemos sobre una situación muy angustiante que vivió precisamente este rey. ¿Quién me quiere ayudar con 2 de Crónicas 35, versos 20 y 21? Amén, mi hermanita. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías en la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresures. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Ok, imagínense, el rey de Egipto le da una palabra a él. Carquemis, en el río Éufrates, estaba en manos de los asirios y los babilónicos que iban a atacar. Recordemos que los asirios iban perdiendo su fuerza y los babilónicos iban aumentando su fuerza. Por eso es que al reino del sur no los llevaron los asirios, porque ya los asirios habían sido conquistados por los babilónicos, ¿verdad? Objetivamente, los asirios habían pedido ayuda al faraón Necao. Entonces Josías, rey de Judá, salió a pelear en contra del faraón Necao. Aunque Necao era un rey pagano, le dijo a Josías claramente que Dios lo había enviado a pelear contra los babilónicos. Instó a Josías a no oponerse para que Dios no lo destruyera. Y veamos entonces que esto es sumamente también importante. Vamos a leer esto ahorita, me devuelvo allí. Josías, un hombre piadoso, sensible al Espíritu de Dios, debió haber sabido que el faraón Necao ciertamente estaba hablando en nombre de Dios. Dios ha escogido en muchas ocasiones a gente impía para llamarle la atención a su pueblo, en muchas ocasiones. Para muestra un botón, el caso de los asirios, que se llevaron a las 10 tribus del reino de Israel, fueron llevados por los asirios. Los asirios no eran cristianos o no eran de Dios, no eran del pueblo de Dios, pero Dios los utilizó. Ya lo hemos visto cuando estuvimos viendo el estudio de los profetas menores, que no lo terminamos, quedaron ahí varios, pero bueno, en algunos casos vimos cómo Dios levantaba pueblos. En el tiempo de los jueces, veíamos cómo los jueces, mientras estaban con vida, el pueblo de Dios hacía la voluntad de Dios, pero cuando el juez moría, entonces el pueblo otra vez se desbocaba, y entonces Dios traía a los madianitas, traía a los filisteos, traía a otros pueblos paganos, para entonces así poder castigar a su pueblo. Josías debió haber entendido eso, pero vean lo que pasó con Josías en el versículo 22, 2 de Crónicas, leímos ahora del 20 y 21, y no sé si mi hermanita nos puede leer el 22. ¿Sí? Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Muchachito, le hablaron, le dijeron: vea, no se meta conmigo, porque Dios a mí me mandó para pelear con
contra los babilónicos. Los asirios me llamaron a mí. Yo no tengo nada que ver con usted. Y él debió haber obedecido. Sin embargo, él dijo: no me da la gana. Voy a hacer mi voluntad. A mí nadie tiene por qué decirme lo que voy a hacer y lo que yo no voy a hacer. Si Dios está con él, pues que esté. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí, mi hermano? Digamos, en este caso, como Josías, por ejemplo, siendo Necao un rey de Egipto, realmente una nación pagana, digamos, ¿cómo, podía él identificar, o cuál era la línea que él tenía que darle para identificar que efectivamente lo que estaba diciendo él era efectivamente de Dios, no era un mensaje que él se lo estaba haciendo así, sabiendo, digamos, que era... Que lo estuviera vacilando, digámoslo así. O aprovechándose, digamos, del conocimiento del pueblo de Egipto sobre ellos, diciendo: oye, ellos adoran a Dios, entonces yo le voy a decir que vengo y entonces que se allá, simplemente. Aquí en esto hay una cosa muy interesante, mi hermano, que yo creo que también nosotros, pues bueno, ya nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos claramente ver dónde está, pero él debió de haber dado crédito. Él debió de haber dado crédito a las palabras de Faraón, porque de todas maneras, si el Faraón hubiera estado mintiendo, Dios se lo iba a declarar. Dios le iba a decir: no, eso que dice no es cierto, y más bien levántese y ataque. Pero el punto fue que no le dio crédito de todas las palabras que él le dio. No las valoró. No vemos que haya llamado a los que estaban alrededor de él para solicitarle a Dios que nos dijera: esto es así, esto no es así, es cierto lo que está haciendo. Y en muchas ocasiones a veces actuamos nosotros igual. O sea, vamos a ver, yo les he dicho, yo solo puedo saber de esta persona si es salva o no, yo nada más. Después de ahí yo no puedo saber de nadie más. Pero yo puedo perfectamente pedirle a Dios sabiduría por algo que alguien dijo. Ahora, como digo, ahora para nosotros es muy fácil, porque yo digo una palabra que yo digo que viene de parte de Dios, tiene que estar aquí en la palabra de Dios. Ok, en ese sentido él no lo tenía, pero no le dio ningún crédito. Simplemente se levantó, se disfrazó y fue y hizo esto. Si Faraón hubiera estado mintiendo, la posición de él no era juzgar si era mentira o no, hubiera sido buscar de Dios. Pero no le dio ningún crédito a lo que Faraón dijo e inmediatamente actuó de esa manera. Josías no prestó atención a la advertencia de Dios y recibió una sorprendente condenación en el año 31. Mientras que las escrituras registran cuidadosamente lo que sucedió en ciertos años de su reinado, nada dice sobre Josías durante este periodo de 13 años, sino que inmediatamente lo que encontramos es ya su muerte, Josías y su falta de audición. Y vamos a ir al versículo del 20 al 27. Ya hemos leído algunos de estos, pero para tener el relato completo, yo voy a leer el versículo 20, otro hermano o hermana el que sigue, así vamos a ir hasta llegar al 27. Después de todas estas cosas, llegó luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. 21. Y Necao le envió mensaje diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido.
Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. 25. Jeremías echó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro del lamento. 26. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y posteriores, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y 27. ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora dice ahí su falta de audición. No fue que perdió el oído, perdió la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Y esto es sumamente importante, porque por esta razón él se fue a la guerra, los arqueros lo pegaron, lo llevaron a Jerusalén herido, y hasta ahí llegó la historia de Josías. Un hombre piadoso, sensible al Espíritu de Dios, debió haber sabido que el faraón Necao ciertamente estaba hablando en nombre de Dios. Desafortunadamente leemos lo que pasó. Josías no prestó atención a la advertencia y entonces simplemente murió. Pareciera que durante ese tiempo Josías ya no escuchaba la voz de Dios, lo cual explica por qué falló en discernir a Dios hablando, en discernir a Dios hablando a través de Faraón. Dios puede usar a cualquier vaso de Josías Dios puede usar a cualquier vaso de Josías con el faraón Necao. Podemos ver claramente que Dios escoge sus vasos y habla por medio de toda la clase de vasos. Otros ejemplos de esto está en Números 22 al 35, cuando Dios usó a un asna para hablarle al profeta Balaam, ¿recuerdan? También es asombroso que algunos de los reyes de Asiria dijeran que Dios les había dicho que fueran en contra de Jerusalén, también, lo cual era totalmente cierto. Y voy a dejarlo ahí para cerrar el próximo martes. Pero mis hermanos, vemos cómo por no obedecer. Y también algo importante, que aquí ya vemos cómo otra vez empieza a hablar de Israel. Versículo 25 dice: y Jeremías endechó en memoria de Josías todos los cantores y cantoras. Ahora, endechar son cantos de lamento. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Cuando dice hasta hoy es cuando se hace este registro, no es que hasta nuestros días, ¿verdad? Y las tomaron por norma para endechar ¿en dónde? En Israel. Vean que aquí ya no está hablando del reino del norte y el reino del sur, sino que ya está hablando de todo Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos, que es el mismo libro que nosotros conocemos como Lamentaciones. Que los dos fueron de Jeremías, y Lamentaciones fueron escritos por Jeremías, y la idea era precisamente el lamento por todo lo que estaba pasando en Israel. Vamos a llegar al estudio, sí, mi hermanita. Entonces, lo más importante no es cuánto haya estado, cuánto haya aprendido, sino el estar en el presente con él. Exactamente, no es como muchas cosas, pero al final como que se le... Volvemos a la frase que hemos usado en estos últimos reyes. No se trata de cómo inicie mi vida cristiana, se trata de cómo termine mi vida cristiana. Así que yo tengo que vivir todos los días como si hoy es mi último día cristiano. Quiero vivirlo
de la mejor manera. Amén. Pastor, y ahí hubo una, no es que fue igual, pero un